Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas. Y estamos sobre todo mirando toda esta teología muy interesante. San Lucas es el evangelista para los avanzados, el Evangelio de los avanzados, decía el cardenal Martín. Y nosotros ahora nos hacemos una pregunta en este contenido y lo que Lucas nos está enseñando y nos está diciendo. Es una pregunta: ¿volverá Jesús en el final de los tiempos? Una pregunta importante. ¿Volverá Jesús en el final de los tiempos? La segunda venida gloriosa que nosotros después decimos, ¿verdad? Para Lucas, el Jesús glorificado no es un simple futuro, como un luego que todavía no ha llegado y nos influye. Más que de un después, habla San Lucas de un presente, de un Jesús que es plenitud y que se encuentra allá, en la hondura del camino de la vida. Qué importante esto tener en cuenta, porque nosotros hablamos de la segunda venida gloriosa, ¿verdad? Del Señor en medio de nosotros, mirando el futuro. Pero atención, Lucas, cuando está hablando, sobre todo Lucas, tenemos que entrar, cada uno de los evangelios tiene una presentación espectacular, ¿verdad? De la teología, cómo hace su reflexión la comunidad y va entendiendo. Recuerden que Lucas es el único que te presenta, entre comillas, una historia de la iglesia, la historia de la iglesia, hechos de los apóstoles, es decir, hechos de los secuaces, hechos de los amigos, hechos de los seguidores de Jesucristo. Y entonces, para Lucas en realidad no es un luego, decíamos, o utajina, lleva, ñaja no vedejina. Ñande kane umbabe ñaja no taco abe ne ira o ne ira da yaje shaiweteri o uta taiko do umo ay araka eikola o utaña por anduja pecha ñaimeñaina. No. Lucas por eso tiene su segundo tomo de su teología, Hechos de los Apóstoles. Opea con la ñande ya era cuejina, ¿verdad? La venida del Espíritu, peñan de Yaro, Yupirirepe y Guaga, lleva, después de su resurrección. La ascensión es esencial y fundamental. Primero porque nos enseña y nos dice, atención, Sheimeguri vende a Petepe, Ayuguri vende a Petepe, pero Shenda Petamo, Aigo Abe vende a Petepe. Shaya Popamala, Yapomana, Shakama PM, Ayepa, Maba, Peñan de Yara, Maba, Peñan de Eru. Entonces, es la demostración, digamos, o mejor dicho, otra palabra más teológica, es la revelación. Hoy Shaucañande, hoy cual cañande, Maba, Peñan de Yara, Maba, Peñan de Uruguazú, Dios. Y una vez que nosotros conocemos eso, ahora entonces Jesús, que padece, muere, pero que luego resucita. ¿Pero por qué?
el aspecto de la ascensión es importante en Lucas, porque ahora él nos deja el segundo elemento, que es la continuidad de lo que nosotros hemos aprendido, o mejor dicho, de lo que Jesús ha realizado en medio de nosotros. Comunidad, comunidad. Esto es esencial. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos verdaderamente lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana es aquí y ahora, entonces, que se hace presente la acción de Dios. La acción de Dios que ahora nosotros tenemos que realizarlo. Es decir, ahora es la comunidad, somos nosotros. Es el tercer tiempo, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestras manos. Es la realización plena, entonces, de lo que Jesús ha realizado, que nosotros, siendo padres de la iglesia, Alter Christi, los otros Cristos, tenemos que hacerlo presente. Y por eso, ante esta pregunta, ¿volverá Jesús en el final del tiempo? Porque nosotros podemos tomar también literalmente, ¿verdad?, el estilo protestante, volverá al final. ¿Qué significa al final? Ya, cuando sea al final. No. Apendaipori, Lucas Beguaná, por lo menos en su teología, andaipori un final. Es decir, el final ya se ha realizado. Ahora es el tiempo nuestro. Para Lucas, el Jesús glorificado no es un simple futuro. No es un simple futuro. Cuando vendrá en gloria, ¿verdad? Como un luego, oikotajina o utajina, ñarotajina, posteriormente, después, que todavía no ha llegado y que nos influye, ¿verdad? Más que de un después, Lucas habla de un presente, coanga, coabe, upea la de un Jesús que es plenitud y que se encuentra en la hondura del camino de la vida, que se encuentra en la hondura, veis, en la profundidad. Peñandella yapoa, coabeñandella yehesapeana, coabeñandella yeshacana, hayaheshaba en la presencia de Dios en medio de la comunidad. Esta es la verdadera conversión que nos está llamando entonces el evangelista. Esta es la verdadera conversión. Mooto, ebe balañande ñañe convertiana, lleva hamba ebala yaheshana, hamba esha pañandela ñande akeniana, lleva hañañe punuta ñamba a poco angue. ¿Por qué? Porque nos sensibilizamos a lleva. Ñande pues akenia yahesha ya es bueno, yo aquí y ahora tengo que realizar esto, ¿verdad? Y eso es lo que nos está presentando y esto es lo que nos está mostrando, ¿verdad? Y nos está diciendo, es aquí, en este presente, aquí en la hondura del camino de la vida. Así se expresa, ¿verdad?, al afirmar que el reino es ya la auténtica riqueza y la verdad en la aventura de la búsqueda del hombre. Esto todo lo encontramos también desde el capítulo 9 al 18. Entonces es un continuo caminar. Que el reino es ya la auténtica riqueza y la verdad en la aventura de la búsqueda del hombre. Es decir, nuestra propia búsqueda. Ese deseo que tiene el hombre, una vez que entendió cuál es la propuesta de Dios, ahora somos nosotros quienes nos ponemos en camino y nosotros estamos en la búsqueda de esta verdadera riqueza de la humanidad, de esta verdadera riqueza que el hombre tiene en sí. Esto tiene mucha relación, ¿verdad?, con todo lo que nosotros también reflexionamos en esos capítulos sapienciales que tenemos en el libro del Génesis. Porque al final de cuentas está mirando hacia la esencia del hombre, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? El hombre es imagen y semejanza, decimos, de Dios. Y esta imagen y semejanza implica toda la verdad del hombre, es decir, yarecopaitemanio, inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, son los elementos fundamentales para que el hombre se realice. Entonces, ahora queda en nuestras manos. Esa plenitud se encuentra en la hondura del camino de la vida. Peñandere kobe, peñandeya huere coma, peñandeña y cotemeba y catujamuesha la y copona. Si nosotros queremos verdaderamente hacer una sociedad sin pecado, queremos hacer una sociedad sin injusticias, si queremos hacer una sociedad con valores,
donde todos podamos vivir como hermanos, entendiéndonos. Yarecopa y tema, yarecomani, yarecopa y temani. Opeago dice la inteligencia. Ei purune acá, ya hay puruñane acá, yandeu pealana ya apoya. Nos falta, ¿verdad? Nos falta educación, pero educación desde el sentido también aquí religioso, integral. Porque si no utilizamos la inteligencia, si no utilizamos la libertad, porque la libertad, atención, tiene que ir en concomitancia con tu inteligencia. Porque yo también libremente, a pesar de que hay cuaja lleva, porque esto pues es para discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero si hay cuaja pona, pero después mi libertad, hago una opción, justamente todo lo contrario de lo que yo entiendo. Este es el bien y este es el mal, pero vas a ser vos el que vas a elegir. Ñandeu pear la buqueri la yada. Pei ponar la buqueri ta pei vayar la buqueri yada. Añandé la yayapota. Hechos de los apóstoles. Por eso, cuando el cardenal Martini verdaderamente entonces está haciendo esta reflexión por la pinta, él llega muy profundamente, ¿verdad? Quiere decir que nos hace entender que está en nuestras manos, ¿verdad? La decisión del hombre, de la sociedad, del mundo. Porque algunas veces con mucha facilidad ñandella poishu ya lleva y tiramos siempre la responsabilidad hacia el mal, hacia el demonio, hacia el diablo. Míralo allá por ahí. No es que Lucas no está aceptando la presencia del mal. No, si te está diciendo que tenés que discernir entre el bien y el mal, quiere decir que te está diciendo que hoy la iba a ella, hoy la iba. Pero a ver o subrayado esa caña de ella, esto ahora está en tus manos. La decisión es tuya. Esta es decisión de la humanidad. Esta es la decisión nuestra. Peñan de Yara o Yapopama, ñandereje, la o Yapobacue, la o Yapobanacue. Hechos de los apóstoles. Por eso su estructura es magnífica y nos está llamando a asumir nuestra responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Francisco se reunió con los obispos amigos del movimiento de los focolares. No todos eran católicos porque este es precisamente parte del carisma de los focolares, fomentar el diálogo y la fraternidad. Varios de ellos dirigieron palabras de afecto al Papa al comienzo del encuentro. In your highly demanding and laborious work, Francisco reflexionó sobre la idea de unidad en la Iglesia e insistió en que no significa uniformidad. Papa, vescovi, siamo al servizio non di un'unità esteriore, di una uniformità, no, ma del mistero di comunione che è la Chiesa in Cristo e nello Spirito Santo. Los obispos presentes estaban participando en un encuentro organizado por el movimiento de los focolares en la cercana Castel Gandolfo. Muchos tuvieron que seguir todos los encuentros por internet, incluida la visita del Papa, porque no podían viajar hasta Roma. Concretamente eran 181 prelados de 45 países y 70 iglesias o comunidades eclesiales quienes tuvieron que seguir todos los encuentros online. Davanti alle ombre di un mondo chiuso, dove tanti sogni di unità vanno a frantumi, dove manca un progetto per tutti e la globalizzazione naviga senza una rotta comune, dove il flagello della pandemia rischia di esasperare le disuguaglianze, lo Spirito ci chiama ad avere l'audacia, la parresia di essere uno, come dice il titolo del vostro incontro, osare l'unità, partendo dalla consapevolezza che l'unità è dono. El movimiento de los focolares, que organizó el encuentro ecuménico, fue fundado a mediados del siglo XX por Chiara Lubich. Su carisma está fuertemente marcado por el deseo de unidad. A inicios de año, los focolares eligieron a la segunda sucesora de Chiara Lubich. Se llama Margaret Carram y nació en Israel. Diálogo tra Gesù. En el Ángelus, el Papa recordó que la Iglesia estaba celebrando la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Por eso sugirió a los presentes dirigir la mirada al monumento que hay en la Plaza de San Pedro. En él se representa, en la misma barca, a los migrantes de distintas religiones y distintas épocas. Vi invito a avvicinarvi a quel monumento là, dove c'è il Cardinal Cerny, la barca con i migranti, e a soffermarvi sullo sguardo di quelle persone e
cogliere in quello sguardo la speranza che oggi ha ogni migrante di ricominciare a vivere. Andate là, vedete quel monumento. Non chiudiamo le porte alla loro speranza. El Papa tampoco pasó por alto la erupción del volcán en la isla de La Palma, en Canarias, que está causando innumerables destrozos. Penso specialmente a cui sono stati costretti a lasciare le loro case. Per queste persone così provate e per i soccorritori preghiamo la Madonna, venerata in quell'isola come Nostra Señora de las Nieves. Al comentar las lecturas del día, el Papa advirtió contra la tentación de encerrarse en las propias convicciones. Dijo que es un gran mal para cualquier entidad, organización o país y que la Iglesia debe tener especial cuidado para no caer en ella. A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l'impressione di essere i primi della classe e tenere gli altri a distanza. Invece che cercare di camminare con tutti, possiamo esibire la nostra patente di credenti. Io sono credente, io sono cattolico, non sono cattolica, io appartengo a questa associazione, gli altri poveretti, no? Questo è un peccato, Francisco advirtió contra otra tentación, la de ser demasiado rigurosos con los defectos de los demás y, en cambio, ser permisivos con los defectos de uno mismo. Buon pranzo e arrivederci. Durante el encuentro con los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, Francisco criticó con dureza el aborto y la eutanasia. Concretamente, sobre la eutanasia, criticó este aspecto. Sì, anche in tante parti c'è la legge dell'eutanasia nascosta, che la chiamo io, è quella le medicine sono care, si danno la metà soltanto e questo significa accorciare la vita degli anziani, no? Los participantes en la asamblea plenaria estaban en Roma reflexionando sobre cómo instaurar y mejorar la sanidad pública a nivel global después de lo que la pandemia ha puesto de manifiesto. Sobre ese tema, Francisco repitió lo que dijo cuando salió del Hospital Gemelli tras su operación de intestino. Qué importante es defender la sanidad gratuita. Non perderlo, perché dal contrario si arriverebbe a che soltanto in una popolazione avranno diritto alla cura della salute soltanto coloro che possono pagarla, gli altri no. La pandemia puso de manifiesto las debilidades de los sistemas públicos de salud y las dificultades para dar una respuesta global coordinada. El Papa dijo que a la hora de pensar políticas de sanidad pública hay que entender bien el contexto donde se quieren aplicar. Non so se ridere o piangere, delle volte piangere, quando sentiamo governanti o responsabili di comunità che consigliano agli abitanti delle baraccopoli di igienizzarsi parecchie volte al giorno con acqua e sapone. Ma caro, tu non sei stato mai in una baraccopoli, lì non c'è l'acqua, non conoscono il sapone. No, non uscire da casa, ma lì la casa è il quartiere tutto, perché vivono. Per favore, prendiamoci cura di queste realtà. Francisco recordó que la pandemia es una oportunidad para sacar lecciones y mejorar en el futuro. Dijo que lo más grave de todo sería desaprovechar esta ocasión de aprender de las debilidades del pasado. Per me, perché ho bisogno. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. En esta introducción general, ante esta pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Volverá Jesús en el final del tiempo? Es decir, el aspecto de la parusía, el aspecto del final, el aspecto del escatón, ¿verdad? Al final de los tiempos, la irrupción de Dios. Pero para él el escatón, dice, no es el futuro para Lucas, sino que por eso justamente él escribe Hechos de los Apóstoles. El escatón, la irrupción de Dios es aquí y ahora. Hechos de los Apóstoles significa que esa vida del resucitado a través de la fuerza del Espíritu Santo, tercer tiempo, o ubeñanderecoebe. La peñanderecoebe dice entonces dentro de la comunidad que nos responsabiliza ahora a nosotros de hacer ya presente la glorificación de Jesús o de Cristo en nuestra vida, en nuestra sociedad. Es el aquí y ahora, es el presente. No mirando tanto, decíamos, como un luego o utajina, jaque, a la que sino que ya el presente, aquí y ahora de nuestra vida. Así entonces se expresa al afirmar que el reino es ya la auténtica riqueza. El reino ya es la auténtica riqueza y la verdad en la aventura de la búsqueda del hombre. La búsqueda del hombre. Vean Ñandeya de Cana, porque Ñandeya de Copama ya ocurrió en el bloque anterior. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, ¿verdad? Estos son esenciales y fundamentales, mis queridos amigos. No es entonces riqueza de un utópico después, sino la vida concreta del ahora. Es entonces algo así como pensar, ¿verdad? La riqueza de un utópico después. Estamos siempre en la espera aún. Hoy como hay, ¿verdad? Lucas es paulino, ¿verdad? Por excelencia, discípulo de San Pablo. San Pablo es, nosotros decimos siempre parenético, ¿verdad? La palabra parenético, parénesis, quiere decir
aquí, ahora, en el momento consecuencial. Si yo soy cristiano, eso ya se tiene que ver aquí, ahora. Hechos de los Apóstoles. Así como Jesús hizo presente esa acción de Dios salvadora en la comunidad, en el hombre, a través de los milagros, a través de su presencia, a través de todo lo positivo, ¿verdad? Como un taumaturgo presentaba a Jesús. Por eso es que Lucas lo va presentando así, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Van al templo y se encuentran ahí con este paralítico, ¿verdad? Que no podía caminar, está a la puerta ahí, puerta hermosa, dice. Eso nos habla en Hechos de los Apóstoles, y dice, lo único que tenemos te podemos dar, ¿verdad? En nombre de Jesús, ¿verdad? En el capítulo 3 encontramos eso de Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? Dice, en una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconociendo que era el mendigo que pedía limosna, sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido. Pedro y Juan, dice, ellos hicieron, Pedro y Juan. Pero ¿qué es lo que te quiere decir en el fondo, la teología? La parusía, es decir, el momento glorioso, la segunda venida. Por eso nuestra pregunta, ¿volverá Jesús en el final, amó, o pacueteo, bebeuta, como para restaurar, ¿verdad? Le dice, no, según San Lucas, la teología es ya aquí, ahora. ¿Pero en quién se realiza eso? En la comunidad. Peñas en Dujahueya, ¿verdad? Juan, que está aquí, ¿verdad? Y Pedro son los dos que van al templo en lo cotidiano, ¿se dan cuenta? Ellos se van para rezar al templo. Allí se encuentran con este paralítico. Y la acción entonces se realiza sobre quién, y se realiza sobre la misma comunidad. Quiere decir que la venida gloriosa de Jesús ya está, se tiene que mostrar. ¿Cómo se tiene que mostrar? A través de nosotros. Se tiene que hacer presente. Por lo tanto, dice, no es riqueza de un utópico después, decíamos, ¿verdad? Sino la vida concreta de la hora, en la comunidad. Descubrirlo significa haber hallado ya el camino que con Cristo han de hacer suyo a los creyentes. Es decir, los va a traer los creyentes que le siguen a Jesús y los hace presente aquí, la gloria del Señor. Aunque no se le vea, es decir, a Jesús, no se le vea, como tal vez nosotros estamos pensando, no se le vea. Desde el mismo momento de su juicio y de su muerte, Jesús se halla sentado como guía, modelo y plenitud en el misterio de Dios Padre. Jesús interpreta desde ahora el papel de Dios, su Padre. Muy bien, qué hermoso que es esto, queridos amigos. Vamos a volver enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical.
La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante, tan importante, el Evangelio de San Lucas. Nosotros aquí estamos hablando de que Jesús interpreta desde ahora el papel de Dios, su Padre. Jesús que sube al cielo, ¿verdad? Pero que al final de cuentas, ahora entonces nos envía a nosotros. En este sentido, Jesús está interpretando, está haciendo, entre comillas lo decimos, ¿verdad?, las veces de Dios Padre en este sentido. Así como Jesús es enviado por el Padre, realiza su misión, su función con la encarnación en medio de nosotros. Pasión, muerte, resurrección, sube al cielo y ahora Él, ahora es Jesús, ¿verdad? Entonces, el que nos dice que justamente es el Espíritu Santo, Peñan de Yara, Petú, Marangatú, Ñande Momandu Ata. Va a venir el Espíritu Santo, los va a recordar todo. Y entonces es esa misma acción de Jesús que Él había realizado, es la que a nosotros nos guía desde esa encarnación. Y nosotros lo hacemos presente aquí ahora en nuestra comunidad. Pero al hacer de Jesucristo, el exaltado a la derecha del Padre, un presente Salvador por el Espíritu, Lucas no niega que Jesús sea a la vez el que vendrá al final del tiempo. Tampoco se niega una segunda interpretación y una segunda forma de expresar la venida ante esta pregunta. ¿Volverá Jesús en el final del tiempo? La primera respuesta, Jesús ya está aquí ahora. No tenemos que estar esperando todavía de que venga o utajina, ¿verdad? Pero por otra parte, segunda parte, tampoco quiere decir que Lucas está pensando y negando que Jesús sea a la vez el que vendrá al final del tiempo.
la más profunda validez del momento salvador actual, no niega ni destruye la marcha de la historia que se encuentra dirigida hacia una meta que es el triunfo de Dios por su Cristo. Entonces, el Jesús glorioso ya está en medio de nosotros y se manifiesta en la comunidad. Nosotros hemos leído ahí el capítulo 5, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, muy bien, capítulo 3, que nos explicaba y que nos decía que se ponía como modelo, ejemplo, la acción del Espíritu, del Cristo presente, ya glorioso, en la comunidad, en la figura de Pedro y Juan, que hacen caminar a este paralítico. Pero esto dice, no quiere decir que en este caminar que nosotros hacemos como propuesta de evangelio, no quiere decir que la humanidad esté caminando también hacia la parusía, es decir, hacia lo final, en donde será verdaderamente donde se encuentra dirigida, ¿verdad?, toda la iglesia, toda la comunidad, hacia una meta que es el triunfo de Dios Padre por su Cristo. Entonces, aquí Lucas acentúa el aquí y ahora, el presente, pero con esto tampoco no está negando que ese camino del aquí y del ahora, aquí presente, del Cristo glorioso, nos está encaminando y nos sigue ayudando para llegar a la meta esencial, que es el triunfo de Dios Padre en su Cristo. No nos olvidemos entonces, son los dos elementos presentados por Lucas, insistiendo en ese primero que significa que la resurrección de Jesús, la glorificación de Jesús, por medio de la venida de su Espíritu Santo, que actúa ahora en nuestra comunidad, a través de nosotros, ya es en el aquí y en el ahora. La glorificación ya es en el aquí y en el ahora. Ahora, comunidad. Dale, Pejina alter Christi, es decir, otros Cristos. En ustedes se tiene que ver y se tiene que sentir, porque Perecopama lleva, tienen inteligencia, tienen libertad y tienen voluntad, capacidad de amar. Inteligencia, libertad, voluntad y sobre todo, como les digo, esa capacidad de motivarse. Pero todo esto entonces hace que nosotros, trayendo la glorificación de Dios ya aquí ahora, siempre nos lleve hacia la meta final, esencial y fundamental, que es el triunfo de Dios Padre por su Cristo. Teniendo esto en cuenta, distinguimos los dos planos de lectura de San Lucas. Ahí está, los dos planos de lectura. Dos formas entonces de interpretar, de mirar. No quiere decir que solamente una manera nosotros interpretamos y con eso nos quedamos. Primero, en el nivel externo. Los diversos momentos del misterio y de la obra de Jesús se diferencian de una forma plena y nítida. De una manera plena y nítida. Hay avance histórico y un tiempo sucede al anterior de una manera bien precisa. Entonces hay un avance histórico y un tiempo sucede, el tiempo va sucediendo al anterior de una manera bien precisa y nítida. Pero a la vez, y penetrando en el nivel profundo, comprendemos que el avance de los tiempos no se puede tomar como palabra decisiva. Más que avance, hay un venirse a desvelar de aquello que se hallaba como en germen al principio y que se actúa después en Jesucristo y en el Espíritu. Como un germen, es decir, algo que está germinando, algo que está comenzando. Ese sería el nivel mucho más profundo. El avance de los tiempos no se puede tomar como palabra decisiva, sino que aquí, más que avance, hay un venirse a desvelar. Es decir, eso quiere decir desvelarse, quiere decir que vamos comprendiendo, vamos entendiendo Dios que se nos está mostrando en nuestra historia, en nuestro camino. Se desvela aquello que se hallaba como un germen al principio,
como esa semillita al comienzo, pero después que va creciendo, y entonces nosotros vamos viendo cómo ese reino de Dios que va creciendo. Y se actúa después en Jesucristo y en el Espíritu. Suponiendo esos niveles, estos dos niveles, por una parte externo y por otra parte a nivel profundo, se precisan los diversos tiempos de la obra de San Lucas. Y aquí entonces nos va a hablar de los tiempos de San Lucas. Necesitamos, porque nosotros en la expresión, ¿verdad? Necesitamos conocer, a ver cuáles son estos tiempos, cómo se va realizando nuestra historia, cómo se va realizando con nosotros. Primero, es necesario partir siempre de Dios como principio. Es necesario partir siempre de Dios como principio. Segundo elemento, desde Dios se entiende el tiempo de preparación del hombre que ha tomado en Israel forma profética y se viene a precisar entre las gentes como era de ignorancia. Como era de ignorancia, es decir, ya venga tu reina, pero se va desvelando. Y entonces vamos tomando ese Antiguo Testamento, sería para nosotros, ¿verdad? En forma profética se viene a precisar entre las gentes como una era de ignorancia, que todavía anda allí con página, pero se va desvelando y se va dando a conocer. Tercer momento, en el centro está la historia de los hechos y palabras de Jesús. Ahora sí, entonces viene la presencia, viene la encarnación. Peñan de Yara, Yeponien Boúa, Peñan de Yara Rubivé, Dios Padre que le envía a su Hijo, que empieza en el momento bien preciso del anuncio del ángel a María. Entonces Dios Padre que envía al ángel Gabar, el fuerza de Dios, engendra, entra en la historia del hombre y que termina luego en la subida del Señor resucitado al cielo. Desde la encarnación hasta la ascensión. Encarnación, ascensión. Dios se encarna, ¿verdad? Se encarna para morir, sería, para la muerte, resurrección. Muere para resucitar, resucita para subir al cielo. Y ahí entonces termina esta parte que le corresponde en el centro de esta historia, está entonces Jesús. Desde Jesús y en forma de expresión abierta del obrar divino, se comprende el tiempo del Espíritu y de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo. Y todo se encuentra, en fin, tendido hacia el futuro apocalíptico, que puede interpretarse como vuelta decisiva de Jesús y cumplimiento de su obra, siendo a su vez el desplegarse pleno del misterio de Dios entre los hombres. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial saludamos a todos los compañeros, hermanos, sacerdotes, teólogos, a los biblistas principalmente. Hoy es San Jerónimo. Estamos concluyendo el mes de septiembre que le hemos dedicado y le seguimos dedicando a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y aquí leemos hoy del profeta Nehemías. Estamos en el capítulo 8, 1, 4, 5, 6, luego 7 al 12. Es un día consagrado a Dios. De Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras el letrado que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Queridos hermanos, estamos volviendo del exilio. Nehemías entonces aquí invita, ¿verdad?, al pueblo, pero dice luego quiénes estaban presentes ahí cerca de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, para leer la Torá, para leer la Sagrada Escritura. Hoy en este día en que celebramos justamente a este gran santo, San Jerónimo que hizo todo un trabajo maravilloso, ¿verdad?, en traducir del hebreo, del griego al latín primero, ¿verdad?, y después desde ahí las lenguas vernáculas, ¿entienden? Ese esfuerzo por dar a conocer la palabra de Dios, de hacer llegar al pueblo. Upearégolas era la vulgata, el vulgo, el pueblo, que todos puedan entender la palabra de Dios. Siempre hubo en la iglesia este gran deseo de hacer llegar la palabra de Dios a todos, que nosotros sepamos, que nosotros entendamos lo que significa la palabra de Dios. Aupear en Yayureta, hoy por intercesión de San Jerónimo, entero eteagena, ñajendu hanguaisa peñandi yarañe ayema. Vamos a pedir esa gracia y esa fuerza hoy al Señor. Peñandi yarañe esto y que peñaneñe ame, peñandi yarañe esto y que peñane aputu ume, peñandi yarañe to guastaña nendiveja to yapoñan dereje, tapé y ponaba, tapé y pajúa, tecové y pajúa. Pidamos esta gracia y una intercesión especial de San Jerónimo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida. Sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida. Sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador. Yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros ahora estamos presentando y estamos viendo cómo es interesante el tiempo, ¿verdad? Aquí lo presentamos en 5 elementos, en una definición
de cómo cronológicamente o cómo teológicamente, en todo caso, también se puede entender la propuesta de Lucas en su Evangelio. El primero, volvemos a decir y a mirar, es necesario partir siempre de Dios como principio. Siempre es Dios, entonces, el que toma la batuta, ¿verdad? La decisión. Esta es obra de Dios, nos quiere decir el elemento número 1. Dentro del tiempo y dentro de la división de San Lucas. Esta es obra de Dios. Por lo tanto, es Dios el que decide. Number 1. Número 2. Una vez que Dios decide, ¿qué es lo que hace? Desde Dios se entiende entonces el tiempo de preparación del hombre que ha tomado en Israel forma profética y se viene a precisar entre las gentes como la era de la ignorancia. Es decir, aquí viene la preparación del hombre. El segundo elemento es la preparación del hombre, de la humanidad. Es decir, en esa reflexión, en esa búsqueda, Dios que le ofrece todo, Dios que le da la posibilidad al hombre, el hombre que reflexiona y va descubriendo. Porque aquí lo elemental es darnos cuenta, ¿verdad?, en este descubrir. El hombre tiene que ir descubriendo su accionar, su caminar. El hombre tiene que ir dándose cuenta entonces, ¿verdad?, cómo Dios va actuando en su vida. Y por eso se habla de la forma profética, ¿verdad? Y así se precisa entre las gentes, más bien esta era como una era de ignorancia. La ignorancia, pero que tiene que ir siendo superada. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda del hombre. Y el tercero es lo elemental y fundamental. En esta búsqueda es que Dios actúa y ahora el centro de la historia, de los hechos y palabras de Jesús, empieza en el momento bien preciso del anuncio del ángel a María, que va a terminar después, decíamos, con la ascensión, es decir, todo el tiempo de Jesús, le decimos nosotros. Luego el cuarto elemento, desde Jesús y en forma de expresión abierta del obrar divino, se comprende el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. Entonces Jesús, viene el Espíritu Santo. Y ahora entendemos este tiempo que es del Espíritu y de la Iglesia. Y por lo tanto ya es una presencia actual glorificada. ¿De qué cosa? Y de la acción de Jesús mismo, que nos ha enseñado, que nos ha mostrado, que nos ha acompañado, que se ha encarnado en la historia del hombre. Y ahora el quinto y último sería, todo se encuentra, en fin, tendido hacia el futuro apocalíptico. Esta sería la planificación, ¿verdad?, de todo este esfuerzo del hombre. Porque el Apocalipsis quiere decir esa revelación plena de una verdad que es la verdad de Dios. La verdad que se tiene que revelar a través de nuestras acciones. Y puede interpretarse como vuelta decisiva de Jesús. Puede interpretarse, Lucas, puede interpretarse como una vuelta decisiva de Jesús y cumplimiento de su obra. Nosotros ya lo estamos glorificando con nuestros hechos, con nuestras acciones, porque Oyeheshama, Hoyekwama. En la comunidad se tiene que ver. Pero esto nos hace entender que este accionar del hombre todavía de una manera imperfecta, ¿verdad? O sea, todavía no es la perfección máxima. Y entonces estamos siempre en ese camino, estamos en esa tendencia, ¿verdad?, hacia la parusía. La vuelta decisiva de Jesús y cumplimiento de su obra, siendo a su vez el desplegarse pleno del misterio de Dios entre los hombres. Entonces, esto es lo que nosotros vamos encontrando, que es tan interesante, ¿verdad?, desde esta preguntita que nos habíamos hecho. Y son los dos tiempos muy importantes. Volverá Jesús en el final del tiempo. Y decíamos que para Lucas es interesante que no tenemos que mirar simplemente como un futuro, decíamos, como un luego, sino que habla Lucas de un presente, del aquí y del ahora. Pero después acota, ¿verdad? Al final es una acotación muy importante. Pero el hacer de Jesucristo, el exaltado a la derecha del Padre, un presente salvador por el Espíritu, con esto Lucas no niega que Jesús sea a la vez el que vendrá al final del tiempo. La más profunda validez del momento salvador actual
no niega ni destruye la marcha de la historia que se encuentra dirigida hacia una meta que es el triunfo de Dios Padre por su Cristo. Muy bien, queridos amigos, entonces de esta manera estamos entrando y estamos presentando la teología de San Lucas. Recordemos entonces lo que nos decía, ¿verdad?, el cardenal Martini. Verdaderamente es una teología muy interesante porque esta es la teología de los cristianos que están en un proceso mucho más avanzado. Aquí no se nos muestra simplemente un cumplimiento, Mateo, el cumplimiento de la acción de Dios, de todo lo que se fue diciendo, que es mucho más llano y mucho más directo, ¿verdad? Porque aquí lo que se está haciendo, según San Mateo, sería una mirada retrospectiva, qué es lo que Dios había prometido y qué es lo que se está realizando. Oye, ya pota y cuando oye, ya pues, ya. Y Marcos, por su parte, ¿verdad?, que nos presenta directamente a un Jesús en quien también se realiza ciertamente la promesa de Dios Padre, pero aquí se nos presenta, ¿verdad?, al Jesús, al Evangelio, el Hijo de Dios presente aquí, pero sobre todo ya como el Mesías, el Salvador, el que está en medio del pueblo, en que ya Dios mismo que ha actuado en medio de nosotros. Sin embargo, Lucas nos presenta dentro de esta teología muy interesante en estos tiempos, ¿verdad? El tiempo de Dios Padre, en una forma mucho más sencilla, el tiempo de Dios Hijo, la presenta, la encarnación, la realización ya entonces de ese plan de salvación, y sobre todo ahora, y por eso ante esa pregunta, ¿volverá Jesús al final de los tiempos? Jesús, con su muerte, con su resurrección y sobre todo con la venida del Espíritu Santo, Jesús ya volvió. Es decir, la forma gloriosa ya está en medio de nosotros. Hapea ñandeko angayayakara. Es una forma muy pragmática y es una forma muy decisiva como nosotros tenemos que actuar. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir después reflexionando más sobre este Evangelio de San Lucas que es maravilloso. Por hoy quedamos aquí, les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.